En el anterior capítulo de Makane, el grupo de chicas y Nukumisu fueron en búsqueda de Lemon, pero como el viaje era largo, se detuvieron para descansar y pasaron cosas muy extrañas. Continuamos con Capítulo 3-2. Miré la vegetación de las montañas por encima de la ventana de la minivan. Han pasado 4 horas desde que salimos de la estación de carretera. ¿Dónde estamos? Se supone que debemos buscar a Yakisio, pero a Tsukinoki-senpai no le importa en absoluto. El tiempo vuela mientras viajamos por una carretera tras otra de forma casual. Esta persona conducirá hasta el atardecer en las montañas si no digo nada. Senpai, es hora de que busquemos a Yakisio. El minivan se sacudió violentamente como para negar mi protesta. Tsukinoki-senpai pisó los frenos mientras giraba el volante. Se supone que debes tener las luces encendidas durante un giro, creo. Senpai, ¿es esto un limpiaparabrisas? Komari en el asiento del pasajero deja escapar una voz rígida. Espera, ¿así que este es la palanca correcta? Mi mira frente a ti. Esta es una escena hilarante después de obtener una licencia de conducir. Honestamente, ha estado así desde que dejamos Toyohashi. Yanami y yo en la parte de atrás ya estamos acostumbrados. Sin embargo, Komari siempre tiene reacciones novedosas. Es refrescante. Tsukinoki-senpai me miró por el espejo retrovisor. Ahora que lo pienso, Nukumisu-kun, ¿estabas tratando de decir algo? Bueno, ¿realmente nos dirigimos a la casa de Yakisio? Definitivamente estaremos bien esta vez. Su casa debe estar cerca, confía en tu senpai. Tsukinoki-senpai se rió a carcajadas. Confié en ella por primera vez. La consecuencia es que nos llevó a las ruinas del castillo de Nagashino. Lo dije la segunda vez, y ya estábamos en las aguas termales cuando me desperté. Esto es solo una gira, pero, sinceramente, lo estoy disfrutando. Te lo dejo a ti si ese es el caso. Has estado conduciendo hacia las montañas, ¿verdad? Espera, ¿qué está pasando? Ahora que lo pienso, ¿no es esto raro? Creo que llegaremos a la prefectura de Nagano si seguimos conduciendo, ¿no es así? Sí, eso es raro. No podemos cruzar prefecturas. Estaba a punto de quejarme. Sin embargo, la minivan de repente comenzó a temblar violentamente. Yanami abrió los ojos. Ella estaba tomando una siesta. Me quedé dormida, ¿ya llegamos? Todavía no, Yanami-san, te estás babeando. Y claro que no. Yanami se limpió la boca con las toallas de papel que le entregué. En este momento, la chica bronceada es más importante que la chica babeante. Me incliné hacia el asiento del conductor. Ya casi es de noche, ¿todavía no estamos en la casa de Yakisio? No te preocupes. Estamos casi en la casa de su abuela. No, espera, todavía está bastante lejos. ¿En serio? Abrí el mapa en mi teléfono. Que este lugar está a solo 20 minutos de la estación de descanso de la carretera. Ni siquiera estamos lejos de allí, ¿verdad? Lo digo porque eres tú. Definitivamente te apresurarás si digo que estamos cerca, ¿verdad? Por supuesto, estamos aquí para eso. La vida, a veces requiere algunos desvíos. En pocas palabras, quiero divertirme un rato más. Admiro que estés siendo honesta, pero la razón por la que vinimos aquí hoy es... No, es por eso que no me gusta esta parte de ti, Nukumisu-kun. Yanami interrumpió. Tu punto malo es que solo sabes decir que no. Disfrutamos del paisaje, entramos en una fuente termal y comimos buena comida, ¿no es eso todo lo que necesitamos lograr hoy? El rostro elegante de Yanami todavía tiene un grano de arroz pegado. Yanami está muy feliz después de haber tomado katsudon en el restaurante de las aguas termales. No es de extrañar que babeara durante su siesta de la tarde. Yanami-san, no estamos aquí para encontrar a Yakisio hoy, ¿verdad? O creo que sí. La pausa es antinatural. Parece que ya lo ha olvidado por completo. No, espera. Soy el único que está sorprendido en este momento. En otras palabras. Por cierto, Yanami-san y Komari ya sabían el horario de hoy, ¿soy el único que no sabía nada? En lugar de responder,
Yanami y Komari me dieron una gran sonrisa. Está bien, deja de pelear. Deberías estar enojado conmigo solamente. A One-san le encanta ver la reacción de Nukumi-sukun. Tsukinoki-senpai se rió después de decir eso. ¿De quién crees que es la culpa? Sin embargo, si ella ya ha dicho que ama más mi reacción, no puedo ceder ante ella casualmente. Después de todo, la forma más efectiva de hacer callar a un otaku molesto es cortar sus líneas de suministro. Nukumi-sukun, estaremos allí. Ya escribí la dirección de la abuela de Yakisio en el GPS. Me alegra escuchar eso, pero ¿cómo supiste dónde está Yakisio? ¿No ignoró sus correos electrónicos y mensajes de Line? ¿No te dije que la capitana del club de atletismo femenino me buscó? La ayudé mucho cuando todavía estaba en el consejo estudiantil. Además, a menudo hablamos de cosas, incluso ahora mismo. Por eso fuimos a ver a la mamá de Yakisio-chan. ¿Consejo estudiantil? ¿Senpai? Hay demasiada información. Mi cerebro no puede aceptar la información en absoluto. Creo que las cosas serán aún más complicadas si pregunto más, así que olvidémonos de eso primero. En pocas palabras, la madre de Yakisio nos pidió que vigiláramos a Yakisio, ¿verdad? Sí, cerca. La mamá y la abuela de Yakisio-chan están realmente preocupadas por ella en este momento. Tsukinoki-senpai miró la pantalla del GPS. Es casi la hora de llegar a nuestro destino. Es una reunión conmovedora para todos, ¿pensaron en lo que vas a decir? Está prohibido burlarse de la chica que ha llorado antes, ¿de acuerdo? Poco después, el sistema de navegación del automóvil anunció que habíamos llegado a nuestro destino. Tsukinoki-senpai estacionó su auto allí. Muy bien, estamos aquí. ¿Hay algo que parezca una casa aquí? ¿Es este realmente el lugar correcto? Ambos lados de la carretera están rodeados de densos árboles. Yanami abrió la ventana y miró a su alrededor. El letrero de allí dice instalación y remoción de cadenas para la nieve. No creo que sea ahí donde vive la familia de Yakisio. Las dos kawaii miraron a la senpai. Tsukinoki-senpai picoteó el sistema de navegación del automóvil con pánico. Eso es extraño. Según la dirección que escuché, es por aquí. ¿Deberíamos llamar a la abuela de Yakisio? No sé el número de su casa. La capitana del club de atletismo debería saberlo. Después de eso, Senpai sacó su teléfono e hizo una llamada, pero nadie respondió. Entonces, solo podía dejar un mensaje de voz. Senpai se apoyó en el asiento del conductor con fuerza. Supongo que solo podemos esperar hasta que la capitana del club de atletismo me responda. ¿Hay algún lugar al que quieran ir? Yanami levantó la mano después de escuchar eso. ¿Puedo hacer una sugerencia? Hay un lugar muy fotogénico cerca. Claro, ¿conoces el lugar exacto? Yanami miró el mapa en su teléfono. Eto. Si vas hacia el norte por este camino por un rato, hay un camino lateral delante de la señal a la izquierda. De acuerdo, vamos. La minivan volvió a arrancar mientras sus neumáticos chirriaban. El cuerpo inclinado Komari dejó escapar un grito. Según la guía de Yanami, llegamos al destino en 3 minutos. La minivan redujo la velocidad. Ese es el lugar, ¿verdad? Creo que podemos bajar. Tsukinoki-senpai detuvo la minivan al costado del camino. Hay un pequeño camino lateral que baja hasta el río, pero parece imposible llegar hasta ahí en coche. No parece haber un estacionamiento, así que estaré esperando en el auto. Vayan todos. Senpai, ¿estás segura de que no te importa estar sola? Tengo que esperar su llamada, y también tengo que llamar a Shintaro. Abuchou. A decir verdad, fallé en nuestra promesa de clase de tutoría con Eloy, así que tengo que explicárselo. Ya veo. Sí, deberíamos dejar que Senpai se relaje sola. Creo que es bastante suave cuando se trata de su novio. Los tres dejamos a Senpai y llegamos al río por el camino. Mide unos 10 metros de ancho. El agua es poco profunda, pero la corriente va bastante rápido. El lugar al que llegamos es una playa que se extiende a ambos lados del río. El lugar más estrecho tiene un pequeño puente de piedra construido con hormigón. El pequeño puente ni siquiera tiene barandillas.
Es más como un camino de adoquines en su lugar. Yanami me entregó su teléfono. Nukumizu-kun, mira, es ese puente. Subiré allí mientras Nukumizu-kun debe prepararse para ser arrastrado por el río mientras me ayuda a tomar la mejor foto del río. Estoy bien mientras a Yanami-san no le importe que traiga tu teléfono conmigo. Está bien. Compré un seguro. Ya veo. Yo también estoy bien con eso, ya que tengo seguro de estudiante. Yanami pisó el puente de piedra y puso una pose de W con una sonrisa. Está bien, puedes tomar la foto, Nukumizu-kun. Por suerte, la toma también es clara incluso desde la playa. Di la vuelta al arroyo y levanté su teléfono. La pantalla corta limpiamente en la parte inferior de sus pies. Esto parece que ella está de pie en el río. Hace una buena foto. Oye, con la rara oportunidad, Komari también debería venir. Busqué a Komari. Ella se arrodilló y miró los huecos entre las rocas. ¿Qué estás haciendo? Hay cangrejos Sabagani. Ah, ¿también tenemos cangrejos Sabagani? Interesante. Me agaché junto a Komari también. ¿Dónde, esta brecha? Sí, cállate, o de lo contrario no saldrá. Ella está en lo correcto. Cerré la boca y observé los huecos entre las rocas. Ah, creo que algo se acaba de mover allí. Se escuchó un golpe limpio cuando lo esperaba con entusiasmo. ¿Ruido sordo? ¿Los cangrejos hacen sonidos así? Contuve la respiración para no hacer ningún ruido. Esta vez, escucho que algo golpea el suelo junto a mis pies. Pensando que era extraño me di la vuelta y Yanami me arrojó una piedra desde el puente. Buba, cuidado, ¿por qué me tiras piedras? Todavía preguntas por qué. ¿Qué haces cuando hago poses aquí? ¿No me veo como un idiota por estar tan emocionada aquí? Realmente me olvidé de ella. Bueno, esto no se puede evitar incluso si la heroína perdedora arroja piedras. Lo siento, Yanami-san. Estaba demasiado interesado en el cangrejo Sabagani y me olvidé por completo de ti. Fue mi error. Todavía puedes olvidarte de mí cuando hago poses frente a ti, son los cangrejos Sabagani tan atractivos. ¿Sabes lo impresionantes que son las pinzas de esta cosa? Aún así, no quiero drogarme más. Consolé a Yanami y le tomé una foto. Nukumizu-kun, ¿lo hiciste bien? Me veo mejor que el cangrejo, ¿verdad? Sí, te ves bien. Te ves bien. Nukumizu-kun, no puedo sentir ninguna emoción en tus palabras. Ah, Komari-chan, ¿también quieres tomarte una foto conmigo? Komari se estremeció ante la repentina conversación. Estoy bien. Quiero mirar los cangrejos. Komari-chan también elige al cangrejo. ¿Por qué todos aman tanto a los cangrejos? ¿Es porque son deliciosos? No todo el mundo juzga a los cangrejos en función de su sabor, ¿sabes? Está bien, cálmate, Yanami-san. Grabemos un video también, ¿de acuerdo? Oh, eres inteligente. Nukumizu-kun también empieza a entenderme. ¿Desde cuándo te entiendo? Supongo que debería tener cuidado. Tranquilamente grabé un video de Yanami mientras disfrutaba del paisaje. Creo que la casa de la abuela de Yakicio está cerca. Me pregunto qué clase de persona eran los antepasados de Yakicio que vivían en las montañas. Yanami, aunque te estoy grabando un video, pero todavía se sostiene la cabeza. ¿Por qué no te mueves? Yanami se arregló el cabello avergonzada. Cuando me pediste que me moviera de nuevo, no sabía qué hacer. Traté de cantar algo, pero no sé la letra. ¿Qué tal una canción de cuna? Como Elefante-san. ¿No crees que es realmente patético cantar una canción de cuna en las montañas? ¿Tu cerebro está bien? Supongo que no estoy bien. Al final, Yanami solo agitó su mano. ¡Qué video tan aburrido! De repente, otra persona apareció en la pantalla. Un rostro pequeño envuelto por cabello corto, también hay bronceados en sus extremidades. La persona es la que estamos buscando, Yakicio. Justo cuando estaba a punto de gritar, Yakicio me da una sonrisa traviesa y se lleva el dedo a la boca. Supongo que quiere que me quede callado.
Yakicio se arrastró hacia Yanami. Yanami vio mi extraña reacción e inclinó la cabeza. ¿Qué pasa, Nukumi-sukun? ¿Hay un cangrejo real o un cangrejo opilio? Yakicio se acercó gradualmente a Yanami. Lentamente abrió los brazos. Esto es algo aún más raro. De verdad, no me digas que es un cangrejo crin de caballo. En el momento en que Yanami trató de agacharse vigorosamente, Yakicio la abrazó. Ambas cayeron de espaldas al río. Se pueden escuchar gritos. Que esto no es mi culpa, ¿verdad? Las dos cayeron solas. Incluso tengo el video como prueba. No creo que yo sea el sospechoso en ningún caso. Presioné el botón de detener la grabación y me dirigí a levantarlas mientras pensaba en el sistema de clases de judo. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.